Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana les saludamos. Ya son las 9 de la mañana. Con 9 minutos, el pastor Isaí Ramos a través de Radio Oración les saluda en este día ya miércoles, día 18 del mes de marzo, avanzando el tiempo. Queremos agradecerle a ustedes su fiel sintonía a esta programación de muy temprano hasta muy noche, incluso las 24 horas a través de Radio Oración 1470 en la ciudad de Greensboro. Ahí estamos los 7 días y 24 horas. Así es que también aquí en la ciudad de Charlotte, 99.1 FM. También nos puede sintonizar las 24 horas, dando honra y gloria al Señor por esta oportunidad que se nos da de servirle a través de los medios de comunicación. Así es que bueno, también queremos agradecerle los lunes, miércoles y viernes. El pastor Natividad Ramos está con nosotros enseñándonos acerca de la palabra, y en estos días se nos ha estado enseñando sobre la carta de los Efesios, una carta muy linda, muy preciosa, donde nos habla de las grandes oportunidades que tenemos en Cristo Jesús a través de su gracia, a través de su misericordia. Y bueno, para esto vamos a dejar a nuestro hermano Natividad Ramos para que tome los controles y pueda también al mismo tiempo darnos continuidad acerca del capítulo que estamos viendo. Creo que estamos en el capítulo número 2. Así es que bueno, pastor, muy buenos días y le dejamos los micrófonos. Muy buenos días, mis hermanos Isaí. Muy buenos días a nuestros hermanos del auditorio de Norteamérica y hasta donde esta señal, por supuesto, esté llegando. Es un privilegio de parte de Dios que nos conceda hablar acerca de estas cuestiones tan preciosas, riquezas de su palabra que construyan nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Así que también gracias a nuestro auditorio que son tan gentiles de recibirnos, de regalarnos este tiempo para escucharnos, y esperamos entonces que seamos bendecidos juntamente. Como usted lo ha dicho, estamos en la carta a los Efesios, que ha sido llamada por algunos la chequera del creyente, porque en realidad ha puesto a nuestra disposición riquezas inmensas. Y uno de los conflictos que había en la iglesia de Éfeso se daba porque estaba compuesta por judíos y gentiles, es decir, judíos que habían creído en Cristo, gentiles que habían creído en Cristo, que en realidad pues ya no eran ni judíos ni gentiles, porque ahí en la iglesia no hay judío ni gentil, pero bueno, insistían en llamarse así. Y esto daba pie precisamente a que los judíos dijeran que ellos tenían una posición superior, porque además de ser redimidos por Cristo, pues casi nada eran hijos de Abraham, que era correspondido también por los gentiles, que decían muchas cosas en contra de ellos. Y es entonces que Pablo interviene en ese capítulo, se pone en medio de ambos para poner las cosas en su lugar. Así que hemos estado hablando y voy a leer los versículos del 11 en adelante del capítulo 2, porque en realidad en este mensaje voy a reincidir, es decir, voy a tomar muchas cosas de las que ya he hablado, porque el interés consiste en que esto quede bien aclarado, bien entendido, y yo espero que el Señor me ayude para lograrlo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, o sea, extraños a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego nos regala un más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en ordenar ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Muy bien, en el verso 12 del pasaje que he leído, el apóstol hace varias declaraciones, pero me interesa solo una, donde dice a los gentiles que en otro tiempo estábamos alejados de Dios y alejados de la República de Israel. Y particularmente eso de que estábamos sin Cristo, que estábamos alejados de Dios, con esa declaración el apóstol Pablo nos hace sentir todo el peso moral e histórico de una declaración lapidaria, que estábamos sin Cristo. Y la verdad, estar sin Cristo sí que es una tragedia. Pero yo preguntaría, pero ¿cómo habríamos de tener a Cristo si Cristo era asunto judío solo para judíos? Y realmente así es, porque el hijo de David, que es el Cristo, era cosa muy de ellos. Y el reino no era nuestro reino, sino era asunto de Israel. Y ante la jactancia gentil contra la jactancia judía, porque estaban bien correspondidos unos y otros, el apóstol nos aplicó a los gentiles lo que llamé sus dos famosos lejos: lejos de Dios y lejos del pueblo de Israel. Y quise encontrarle sentido a eso de alejados. Y me llamaron la atención la palabra, o me llamó la atención la palabra que se usa en griego para eso de alejados. Y mire, resultó que se trataba de una cuestión legal, porque resulta que es la misma palabra para significar enajenados. Y mire lo que significa enajenados. Escúchelo bien. Es ceder el dominio de algún bien a otro. Es decir, teníamos este bien, ya no lo tenemos, nos quedamos enajenados, cedimos. Por lo tanto, es también quedar fuera de todo derecho. Y dije, bueno, entonces para entender este conflicto de partes, exige ser entendido solo acudiendo a las páginas de la historia de la raza humana, no meramente a la cuestión doctrinal, a la historia de la raza humana. O no se entenderá el trasfondo de este conflicto. Así que en este caso, diríamos, los gentiles cedieron sus derechos a Israel. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O en qué sentido los gentiles cedimos algún derecho? Bueno, vayamos a la historia de la raza humana y verá que los gentiles cedimos, o más bien debo decir, perdimos el derecho que Dios hiciera trato con nosotros. Porque Dios hacía tratos con el hombre en el tiempo antiguo, cuando incluso Israel aún todavía no existía. Porque hay una verdad, que Dios no empezó a buscar y a tratar con los hombres de Israel para acá, sino que desde que trajo a existencia al hombre, Él se acercó al hombre, quería tratar con el hombre, quería vivir entre los hombres. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque a cierta altura del desarrollo de la raza humana, en el término antediluviano y aún en el término postdiluviano, a cierta altura de la historia, dice Pablo,
que las familias de la tierra decidieron como un todo. Y cuando habla de las familias de la tierra, evidentemente está hablando de los clanes, de los líderes de cada familia, de cada nación. Pero todos lo decidieron que no querían que Dios tuviera que ver nada con ellos. Le cerraron las puertas a Dios en todas partes. Vaya procesando esto. De tal manera que en la tierra no había pueblo que lo recibiera. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 1:24. No les pareció tener a Dios en su consejo. Y cuando habla de consejo, está hablando de consejo de naciones. Pero no deje de ver esto. Que si se dio un rechazo masivo, porque fue masivo el rechazo, era evidencia contundente que se había dado una conspiración a nivel de la raza humana contra Dios. Conspiración que llegó a su máxima expresión en los días de Nimrod en Babel, donde la escritura misma dice que en ese tiempo todos eran de una misma lengua, o sea, todos hablaban el mismo idioma. Pero lo que decide la cuestión es que agrega que eran de un mismo parecer. Y eso sí que es significativo. Es decir, yo puedo hablar con usted el mismo idioma, pero pensar diferente. Pero en ese sistema no se permitía pensar distinto. Se estableció un sistema que no permitía disentir, que habrían de tener todos una misma forma de pensamiento. Por eso, los ideólogos del comunismo, como Marx particularmente, decían que en Babel se dio el primer sistema comunista, porque allí todo era común, el pensamiento de unos era igual al pensamiento de otros, porque no se toleraba que se pensara distinto. Así que pudiera llamarse un muestreo. Rechazaron a Dios, se dieron el lujo, la raza humana, de decirle a Dios que no. Y entonces Dios ejerció su derecho también y nos dio a los gentiles cláusula de exclusión. Diría que él tampoco entonces quería tener tratos con ellos. No les daría promesas, ni les daría pactos. Cosa a la que habíamos tenido acceso. Pero es que habíamos enajenado ahora por nuestra conducta de raza humana, hostil a Dios, el dueño de la tierra. Porque voy a hacer esta aclaración, la tierra siempre le ha pertenecido a Dios. No me gusta cuando alguno dice que el diablo se hizo dueño, pues cuando la creó. La Biblia dice, mía es la tierra porque yo la hice. Que puso a Adán ahí para que administrara la tierra, es muy cierto, pero no le dio título de propiedad. Es que el diablo no se pudo quedar con lo que Adán no tenía. Digo, en breve. Pero habíamos enajenado nuestros derechos de trato con Dios por esa conducta infame. Al declarar, no queremos tener nada con Dios. Y Dios nos correspondió, no queriendo tener nada con nosotros. Y nos excluyó. Y excluir es el acto de echar a alguien fuera del lugar que ocupaba. No ser ya tomados en cuenta. Va conmigo, hermano. Vaya procesando este hecho histórico. Así fue la cláusula de exclusión que Dios nos aplicó con toda justicia, para no ser parte de sus promesas ni de sus pactos. Los gentiles habíamos quedado fuera
de toda posibilidad. ¿Va entendiendo eso? Habíamos sido excluidos. Dios había tratado con Adán, con Noé. Con ellos Dios había hecho pactos. Les había dado sus mandamientos. Y esto, por supuesto, lo hizo con los gentiles. Tuvo tratos con Melquisedec, pues que no era un judío, era un gentil, a quien Dios había nombrado como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Por eso, al decir que estábamos alejados, mis hermanos, confirma que un día pues estuvimos cerca, porque solo puede estar alejado aquel que alguna vez estuvo cerca. Esta es una idea implícita. Dios nos puso lejos, muy lejos de Él. No queríamos nada. La raza humana se pervirtió, adoró lo que no era Dios, ofendió al Altísimo y cometió latrocinio, porque le robó a Dios la honra que a Él le pertenecía. Y esto fue un hecho histórico. Sin embargo, debemos ir más cerca en este asunto para saber de qué cosa se trata. Y en el verso 2, el apóstol hace dos declaraciones, una en singular y otra en plural, al decir que éramos ajenos a las promesas, extrañeros a las promesas, que es un singular, y ajenos a los pactos, un plural. Pero veamos de nuevo eso de que éramos ajenos, que implica pertenecer a otra clase, no a la clase del hombre que Dios tenía siempre en su corazón, no a la clase de hombres que Dios había querido siempre, y que en el libro del Deuteronomio expresa lo que yo le llamé el viejo sueño de Dios. Dice, ¿quién diera? No podíamos imaginarnos a Dios diciendo, ¿quién me lo conceda? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiera? El viejo sueño de Dios, que la raza humana le ame, le adore, le sirva. Pero nuestros caminos iban en sentido contrario. Éramos diferentes. En ese sentido, éramos diferentes unos de otros. Nuestra condición de paganos a los gentiles dejó de ser condición apropiada para que Dios nos diera promesas o pactos. No teníamos manera. Por eso se engrandece la declaración de Pablo, la más hermosa, más ahora. Alabado sea Dios, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice Pablo, hemos sido hechos cercanos. Y esta vez, esta cláusula de exclusión no nos alcanzó. Pues ahora, Cristo Jesús hizo para toda la raza humana un nuevo pacto, un pacto en su sangre que fue derramada por todos, porque Dios jamás quiso que la raza humana se perdiera. Y cuando pensó en Israel, no dejó de pensar en los hombres como un todo. Y esta vez en el nuevo pacto de su sangre preciosa, porque en el proyecto divino quedamos incluidos, nos incluyó, nos puso allí, nos dio pacto, nos dio promesa. Pero esta hazaña la hizo solo Él, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Israel.
Y ahora tenemos promesas y pactos, que es lo que Cristo logró con su intervención en este conflicto. Hemos sido levantados a gran altura, como la altura de la tierra al cielo donde Él está. Pero es que me emociono con lo que Cristo ha hecho. Pero mejor veamos eso mismo desde otro ángulo. Volvamos a las páginas de la historia. Y lo voy a decir así. Dios quería vivir entre los hombres, pero estos no quisieron. Dios quería tener parte en el Consejo de las Naciones, pero estas no quisieron. Y le correspondieron cayendo en una desvergonzada apostasía. Porque la raza humana no empezó su historia siendo politeísta, como algunos afirman, teniendo muchos dioses. La historia de la raza humana empezó creyendo en Dios. Basta y sobra que Adán creía en Dios y enseñó eso a sus hijos. Les enseñó doctrina. Usted me va a decir, menor Ramos, ¿dónde dice que les enseñó doctrina? Pues no dice que los hijos de él se presentaron ante Dios con ofrenda. Si Dios no los hubiera instruido, Dios hubiera dicho, ¿y esto quién se los pidió? Alabado sea Dios. Se presentaron un día en cierto lugar con cierta ofrenda. Eso ya era un instructivo. Por eso me atrevo a decir que Dios doctrinó a Adán. Pero habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, no le honraron como Dios. Endurecieron su rechazo, como tantos endurecen su rechazo, y adoraron dioses que ellos inventaron, y sacaron a Dios de entre ellos. Le negaron a Dios el derecho de participación, le cerraron la puerta. Entonces Dios correspondió a la raza humana dándoles cláusula de exclusión. No se dé usted el costoso lujo de sacar a Dios de su vida, de su familia, de insistirle a Dios que no quiere nada con él. Dios decidió entonces no darle a esas naciones gentiles, escúcheme bien, ni promesas, ni pactos, ni tratos, ni visitación. Nos dejó en la nada. Estábamos los gentiles en un vacío absoluto. ¿Cómo se engrandece entonces que Cristo haya cambiado las cosas? De allí que dijera el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 9, versículo 4, que de los israelitas es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley, el culto y las promesas. Y yo me quedo viendo en términos de historia y digo, santo Dios, pero si Israel se quedó con todo, pues ¿quién más? No nos incluyeron. Y digo, a la luz de la historia. Y la pregunta sería, ¿y por qué habría Dios de incluirnos? Si habíamos sido altaneros con su gloriosa persona. ¿Cuántos hombres son altaneros con el Altísimo? Pero algo más. La tierra había sido compartida entre las naciones. Dios había repartido la tierra. Se puede decir entonces, de manera apropiada, que Dios no tenía dónde llegar. No tenía amigos. Aquella conspiración estaba cerrada. Pero un día, Dios fue a Ur de los Caldeos. Allí buscó a un hombre. Se le reveló a un gentil llamado Abraham.
Y dijo gentil, pues porque no había de otros. Abraham era un gentil. Pero un día, este le creyó a Dios. Le pareció que Dios fuera su Dios. Y Dios quiso ser su Dios. Porque Dios es un Dios personal. Si el hombre quiere, aunque el mundo entero no quiera. El mundo entero no quería, pero Abraham sí quiso. Y Dios también quiso. Esta es una lección preciosa. Visualice eso. En medio del rechazo generalizado en la tierra, ahora Dios tenía un amigo. Alabado su nombre. Y eso provocó que esa conspiración malvada, por supuesto, apoyada por las tinieblas, fuera echada por tierra. Abraham rompió aquella durísima conspiración. Oiga, por eso la importancia que tuvo este hombre. Entonces Dios volvería a dar pactos y promesas a los hombres. Pero esto tiene una lógica. ¿A quién iba Dios a darle sus pactos y sus promesas? ¿A quién más sino a su amigo? ¿Por qué iba a darlo a otros? Todas las naciones lo habían excluido a Dios. Y Dios decidió traer a la existencia entonces una nueva nación. ¿Ve por qué nació Israel? Las naciones se habían cerrado y Dios trajo a la existencia una nueva nación. ¿Pero de quién habría de descender esa nación? Pues otra vez la pregunta, pues ¿de quién más que usted? Pues de su amigo Abraham. Pero con todo y eso, ¿qué habían hecho los hombres? Dios no abandonó jamás la idea de salvar a los hombres, de salvar a los gentiles, de incluirlos alguna vez. En la misma manera como Adán le cerró el paso al árbol de la vida, para luego después darle vida. Y Dios nos cerró sus pactos y promesas, su camino, para luego abrirnos ese camino en Cristo Jesús. Y prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego entonces, lo que hizo con Abraham era parte de un proyecto y no la salvación en exclusiva a Israel. Si dijo que sería una gran nación, y él le creyó, a pesar de la edad de Sara, la esposa de Abraham, anciana y estéril, y que de ella habría de nacer esa nación. Y yo digo, ¿por qué no de otra mujer? Pues porque iba a darle esas promesas a otras mujeres estériles, sino a la esposa de su amigo Abraham. Ve todo lo que ganó. Y Pablo diría ufanamente, es que de nosotros viene el Cristo. Y razono, de ellos vino el Cristo. ¿Por qué habría entonces Dios de enviar a su hijo a que naciera de otro pueblo? Pueblos enemigos, y no del pueblo de su amigo Abraham. Ve la lógica. Luego le dice, note esto. Dios ha elevado su trato con Abraham de un mero particular a una promesa con rango nacional. Y otra vez la pregunta, ¿por qué darles a las otras naciones pactos cuando que lo rechazaron atrevidamente, hablaron mal de él, lo injuriaron? Pero Dios no quería irse de entre los hombres. Qué lindo Dios tenemos. No quiso irse de entre los hombres. De tal manera que ahora ya Dios tenía con quien hacer pactos. Ya Dios tenía a quien darle promesas. ¿Por qué nos iba a incluir a los gentiles
porque nos iba a dar nosotros cosa alguna. Deliberadamente Dios entonces nos puso lejos. La raza humana puso lejos a Dios y Dios los puso más lejos. Porque nadie se puede dar ese lujo con el Altísimo, porque suya es la tierra, porque suyos son los pueblos, porque suya es la vida, porque Él la dio. ¿Dónde iban a vivir los hijos de Abraham? Así que Dios no solo no quiso irse de entre los hombres, sino que avanzó a partir de su relación con Abraham, porque insisto, Abraham se convirtió en cabeza de playa. Y el territorio que fuera propiedad de Abraham era propiedad de Dios. Dios era bienvenido. Y a partir de ese pedacito de tierra, Dios conquistaría el mundo. Por eso Cristo hizo la hazaña gloriosa de venir a un mundo hostil, obedecer a su Padre en todo, y luego en la cruz del Calvario lograr la hazaña más grande del universo, rescatando a esas naciones que habían sido puestas lejas, que no tenían pacto, rescatándolas ahora y haciéndolas parte del pacto de su sangre. Dios escogió una tierra donde habría de morar entre los hombres como Él siempre lo había querido. Si Dios no hubiera querido, no hubiéramos podido tener salvación. Por eso se anunció la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y yo digo, nos envió a su Hijo sin que se lo pidiéramos. Y no se lo podíamos pedir, porque no sabíamos que tenía un hijo. Mucho menos se lo habríamos de pedir. Luego, si nos lo dio, es por el puro afecto de su voluntad. Dios ha probado su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gusta esa idea, esa tesis preciosa que Juan utiliza en su primera carta: el que diga algo que lo pruebe. Y como Dios es el Dios escondido, pero por ahí se supo que Dios era amor. ¿Y cómo íbamos a ver que Dios era amor si estaba escondido, si a Dios nadie lo ha visto jamás? Me queda una idea: es que Dios filtró esa información a los hombres, que Él nos amaba. Y entonces Juan aplicaría la regla, pues que lo pruebe. Y Juan dice, y lo probó, dándonos a su Hijo Jesucristo. Yo tengo muchos hijos, no daría ninguno. Dios no tenía muchos, tenía uno solo, su Hijo amado, y no lo regaló. Y el que escaló la cruz del Calvario era un hombre joven de 33 años. Nos dio lo mejor que tenía. Me queda solamente un pensamiento: debió amarnos mucho. A nosotros los excluidos, a nosotros, a los hombres en su totalidad. Pero ahora Dios moraría entre los hombres. Israel entonces sería su corresponsal. Este es el papel que le iba a corresponder: ser luz del mundo, enseñarle a las naciones lo que era el Dios de los cielos. Ese era su papel. Y los que quisieran acercarse al Dios verdadero tenían que ir con este pueblo para ser enseñado. Y vea eso a mayor altura. Las tinieblas pensarían que su conspiración había sido una victoria, que nadie quería nada más con Dios. Pero Abraham rompió esa conspiración. Le abrió las puertas de su vida y las de su casa, convirtiéndose por sí mismo en cabeza de playa, para que a partir de allí Dios recuperara el mundo y un día lograr su proyecto eterno
de establecer su reino. Y en ese proyecto Dios avanzó creando un estado que Pablo llama la República de Israel, donde una república es una autoridad representada, un representativo. Pero con esos antecedentes, los hijos de Israel llegaron a pensar que Dios era solo de ellos y amaron la exclusividad, y únicamente ellos eran pueblo de Dios y nadie más tenía derecho a acercarse. Y debo reconocer que a esa altura de la historia eso era muy cierto. Dios quiso que esa condición, sí, de pueblo único, se notara. Que las naciones que no quisieron que Él fuera su Dios se dieran cuenta que Él ya tenía un pueblo muy suyo. ¿Ve usted el alcance? Dios quería que ese pueblo se notara, para que las naciones lo notaran a Él, no a Israel. Y ordenó que sus costumbres no fueran como las costumbres pervertidas de las naciones paganas, que exhibieran diferencia, que mostraran lo que es tener a Dios. Y eso construyó en el corazón de los hijos de Israel una idea: los gentiles están lejos de Dios y por lo tanto lejos de nosotros. Ellos no se pueden acercar al pueblo de Dios porque son incircuncisos, y nosotros no podemos acercarnos a ellos. Muy cierto, muy cierto. Dios puso esa distancia. En primera instancia fue Dios el que puso distancia, una distancia saludable entre los gentiles e Israel, que no quería que después anduvieran haciendo lo que los gentiles hacían. Pero lo puso así, esa distancia, para testimonio, para que fueran luz a los gentiles, los alumbraran, los enseñaran. No lo fueron, fracasaron en su intento y aumentaron la distancia a ellos. Y ese sentimiento de exclusividad echó raíces, y con el tiempo se hizo conflicto, el conflicto entre los gentiles y los hijos de Israel, rencor, enemistad. ¿Cómo iba a poder tener Dios una iglesia donde estuvieran judíos y gentiles que no se sintieran gentiles? Y está bien, ¿cómo tener gentiles cristianos que no se sintieran gentiles y cristianos judíos que no se sintieran judíos? Porque ya no lo eran. Y ese rechazo lo llama en el verso 14 la pared intermedia de separación, que se lo trajeron a la iglesia. Y es muy cierto también. Santiago pensaba igual, ya lo he mencionado, que en otro tiempo, al no tener a Cristo, los gentiles estábamos en desventaja frente a Israel. Por supuesto. Pero déjeme ir de regreso un poco al versículo 11, donde el apóstol empieza a hacer una descripción rigurosa de nuestra condición sin Cristo, en lo que él llama aquel tiempo. En aquel tiempo vosotros estabais sin Cristo, Él lejos de ustedes, usted lejos de Él. Qué lindo es decir ahora que tenemos a Cristo en el alma, porque entonces la vida tiene sentido. Cristo es ilusiones, Cristo es esperanza, Cristo es alegría de vivir, Cristo es futuro eterno. Ustedes no tenían parte con Dios, ni Dios con ustedes, diría Pablo. Y empieza a bosquejar lo que llamé la doble lejanía, que los judíos hicieron proverbial, alejados de la República de Israel. Porque Cristo, decían, era un bien común solo de ellos, y no estaban equivocados.
La esperanza de redención era un plan, un bien nacional incorporado a esa república. Israel poseyendo la tierra que le prometió desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, que no es el río Nilo, no lo voy a confundir. Así que tenía ahora una tierra y un reino en la tierra, Dios. Ve cómo empezó a crecer el reino de Dios en la tierra. Ahora ya se ha expandido, futuro glorioso, hasta el río de Egipto, que no es el río Nilo, no lo voy a confundir. Así que tenía ahora una tierra y un reino en la tierra, Dios. Ve cómo empezó a crecer el reino de Dios en la tierra. Ahora ya se ha expandido, futuro glorioso, hasta el río de Egipto, que no es el río Nilo, no lo voy a confundir. Así que tenía ahora una tierra y un reino en la tierra, Dios. Ve cómo fue agregarse, puras diferencias en contra. Y por fin, el apóstol Pablo tiene piedad de nosotros y nos dice en el verso 13, nos da la gloriosa noticia de su gracia altísima, que todo ha sido cambiado, y nos regala una de esas riquezas de la gracia, diciéndolo con el gozo que se da una gran noticia. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre. Fuimos excluidos, ahora ya no. Nos hicieron parte del pacto, no el de Israel, el de Cristo. Y unos y otros podemos entrar al Padre porque ya no somos extranjeros, ya no advenedizos. La cláusula de exclusión ha sido quitada. Estábamos sin derecho de pacto, pero Él hizo en su muerte un nuevo pacto en su sangre, y en ese pacto me incluyó a mí, mi hermano, lo incluyó a usted. La lejanía ha desaparecido. Tenemos promesa, tenemos pacto. Los hijos de Israel siguen siendo solo suyas. Esas promesas de ellos siguen siendo de ellos. Pero dice que hemos sido hechos cercanos. Y entonces yo pregunto, ¿pero cercanos a quién? ¿Cercanos a Israel? ¿Cercanos a la República de Israel? ¿Consanguíneos de Abraham? Jamás. Pues si eso fue lo que Cristo logró, solamente incorporarnos al Israel de Jacob, no hubiéramos cambiado gran cosa a la que tenían los prosélitos. Solo podríamos llegar a tener lo que ellos tienen, y ni eso, porque eternamente nos estarían diciendo que ellos seguían conservando lugar de prioridad por ser hijos de Abraham, y quedaríamos igual que antes. Pero eso no fue lo que Cristo hizo. De los dos pueblos, Dios hizo uno. Nos engendró el Espíritu Santo en él e hizo de judíos y gentiles una nueva raza, una nueva familia, que nada tiene que ver ni con los pactos ni con las promesas de Israel. Mis hermanos, ahí vamos a dejar la enseñanza o la predicación esta mañana, en la que yo estoy gozoso, emocionado. Hermano Isaí, espero haber sido una bendición y que estas aclaraciones se conviertan en una riqueza doctrinaria. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Muy acertera, muy precisa, muy valedera, ya que tiene poder, tiene efecto en nuestras vidas, ya que, como usted lo dijo, lo explicó, antes estábamos alejados, pero sin embargo nos acercaron a través de Cristo Jesús. Él es el que ahora la iglesia tiene un mejor lugar. Efectivamente, los hombres, los hebreos, pues tienen promesas, pero nosotros tenemos una promesa maravillosa. Nos han acercado al cielo en esta ocasión. Así es que bueno, le agradecemos a usted. También, si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, los micrófonos están abiertos, las líneas están abiertas a nuestro número, que es el área 704-831-2465.
704-831-2465. Bueno, éramos, como dijo nuestro hermano, éramos alejados en una forma plural y éramos ajenos al pacto en una forma singular. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, un nuevo pacto en Cristo Jesús nos ha hecho un solo pueblo. Qué bendición que antes no conocíamos, muchas familias, incluyendo nuestros países de donde venimos, no conocen aún, en nuestros países no conocen al Cristo de la gloria. Cuando vienen estas personas a este país, pues se les predica, encuentran el camino, encuentran la paz, encuentran que Jesucristo está disponible también para ellos. Y qué bendición que cuando regresan a sus países muchos de ellos puedan expresar lo que Cristo Jesús es para sus vidas. La reconciliación es algo maravilloso, como lo dijo, aquí lo dice la Escritura, estábamos alejados de qué, de algo que un día estuvimos cercas. Así es que bueno, le bendecimos en esta mañana, gracias por participar y muy buenos días, adelante. Muy buenos días, hermanos. Ahí, saludos, hermano Eduardo, solamente llamaba para agradecer, hermanos, ahí de mi parte, creo que es el sentir de la audiencia, por este tiempo, hermanos, ahí que realmente si fuéramos a un lugar, a un colegio, a una universidad, pues nos costaría mucho tiempo de inversión económica para poder recibir un poco de lo mucho que nuestro hermano Natividad pues nos está enseñando. Para mí, hermanos, ahí está siendo de gran bendición, dado a que uno de los factores importantes es la cantidad de horas que estamos teniendo de estudios tan profundos, y agradecer sinceramente de una manera muy especial y alentarlo a que continúe, porque es de gran ayuda para mí en lo personal y para mucha gente. Así que adelante y muchísimas gracias, realmente que Dios le bendiga y le siga dando sabiduría. Gracias, hermano Eduardo, por ese comentario. Gracias, mi hermano. Amén. Y yo sé que efectivamente pues se recibe algo sólido, no es una vianda, no es algo que vamos a estar adivinando, vamos a estar creando fórmulas, sino que cuando uno escudriña la Escritura nos damos cuenta que encontramos grandes riquezas en este banquete especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simplemente es escudriñar las Escrituras y nos entenderemos o nos daremos por conocer de que hay algo especial en nuestras vidas. Así es que bueno, nuestros teléfonos en el estudio, si usted tiene algún comentario extra, es el área 704-831-2465, 704-831-2465. Les quiero recordar que estos programas se están repitiendo por la noche. Ya vamos en el mensaje número 18. Hoy entramos en el 19. A partir de las 9 a 10 de la noche, todos los días de lunes a sábado, se está volviendo a repetir las enseñanzas que usted ha escuchado desde el año pasado para esta fecha, de 8 a 9 de la noche, a través de la 99.1 FM. También a través de la 1470 desde la ciudad de Greensboro. Así es que seamos parte de este mover espiritual, considerando que la palabra es única, la palabra es sólida y la palabra nos da vida. Pastor, nos quedan solamente algunos 2 minutos. Si quiere agregar algo, con mucho gusto. No, definitivamente creo que se ha presentado la idea general de que no negamos que había ventaja, pero que esas no empezaron con Israel. Nosotros también tuvimos en el principio un tiempo donde Dios trataba con nosotros, que la raza humana cometió el gravísimo error de negarle a Dios acceso a sus decisiones, le cerraron la puerta, Dios nos puso fuera. Levantó una nueva nación entonces, pero una nación para que anunciara a los gentiles. O sea, no era por Israel mismo, sino era precisamente para salvar a todos los hombres. Que no se nos olvide eso. Amén, amén. Bueno, gracias, pastor, le agradecemos en esta mañana. Efectivamente, como no nos dice la Escritura, como no nos pareció tener a Dios en nuestras noticias, bueno, pues se alejó él, pero sin embargo la oportunidad vino de nuevo, porque Dios sigue insistiendo en el hombre, en que lo quiere salvar de una gran maldición que ha de venir sobre esta tierra
en un futuro. Así es que qué bendición que usted haya escuchado la palabra viva y eficaz. Pastor, Dios me le bendiga y gracias una vez más por estar con nosotros. Estaremos de regreso el viernes por la mañana si Cristo no ha venido. Bendiciones.